Apreciaciones conceptuales. Adicción, toxicomanía, consumos problemáticos. Precisiones terminológicas. En la época actual hay un uso indiscriminado de terminología, imprecisiones en la vida cotidiana, los medios de comunicación o ámbitos educativos, para lo cual uno como analista debe cuestionar cada uno de estos términos para no validar en lo social la adopción significante de los mismos. Esta imprecisión al momento del trabajo clínico tiene una incidencia directa en muchos pacientes. Por ejemplo, una especialista en adicciones a la que concurre un paciente por problemática de consumo le supone un saber sobre el adicto. Si responde desde ese lugar, desde un pseudo erudición que otorgaría el lugar de especialista, el sujeto queda tomado en un discurso que se pretende universal y queda reducido al lugar de objeto, quedando su subjetividad suspendida con la consiguiente pérdida de la responsabilidad sobre su práctica de goce. El lugar del analista está dado por una posición ética que es la de no saber. El saber está del lado de quien consulta. Hay tres términos que son usados indiscriminadamente en el trabajo con pacientes con problemas de consumo: adicción, toxicomanía y consumo problemático. Estos términos están asociados a diferentes disciplinas. Su sentido corresponde a un cuerpo teórico. El término adicción está más asociado a la medicina o a la psicología. La toxicomanía al psicoanálisis y consumos problemáticos a los desarrollos de sociología, psicoanálisis aplicado y psicología social. Adicción significa apego o adherido y es el participio del verbo adicere, asignar, adjudicar, dedicar. La etimología nos sugiere que se trataría de alguien adherido, apegado o dedicado a algo. En la actualidad el término está asociado a la medicina, que se inclinará a ese apego como precedente del orgánico, incidiendo en el cuerpo, la modificación del estado adicto del cuerpo, y a la psicología, donde habitualmente hace referencia a un apego a la sustancia, o actos que se rehúsan a ser abandonados por la persona, focalizados en la conducta de la persona, intentando modificarlas mediante el uso de la palabra. Es un término del discurso social íntimamente asociado al consumo excesivo de sustancias ilegales. Tóxico. La toxicomanía tiene su origen con la medicina y originalmente se designa al acto de la persona en la incorporación constante de tóxicos en su organismo. Es más usado en la actualidad por el psicoanálisis para designar el acto del sujeto con la sustancia y a la posición del mismo respecto a la relación de un acto. Es un modo particular de relacionarse con el objeto, con el tóxico, la manía, pero lo maníaco también es lo tóxico. El goce que se representa como maníaco se vuelve tóxico. Es un goce del cuerpo, en la relación de un sujeto con la sustancia que termina confrontándolo a él mismo con la muerte. Es un vínculo. En este vínculo se produce la ruptura del lazo con el otro, ya que la satisfacción no depende de la presencia del lazo social u otro, solo de la relación con la sustancia. Lo aleja al sujeto de la posibilidad del encuentro con la falta y por ende la aparición del deseo. Se trata del sujeto, de su goce, de cómo regular eso que, si no se regula, puede ser tóxico, es decir, el tóxico más el vínculo. El consumo problemático tiene su origen en la sociología. Es tomado por la psicología social, por el psicoanálisis aplicado, por el derecho, incluso por el discurso político. En él se incluye a los sujetos que poseen una relación con el consumo de sustancia o actos sin la necesidad de que dicha relación haya derivado en una adicción o toxicomanía. Son actos de consumo que no suponen necesariamente la presencia de una sustancia psicoactiva o tóxica. El término corre el eje del objeto droga
incluyendo en su análisis y atención la situación del consumo que se ha convertido en problemática para alguien, tomado en cuenta sus circunstancias subjetivas y sociales. No es la droga lo que produce el daño y el padecimiento subjetivo, sino la vinculación que la persona hace con ella. El término consumo problemático nos permite pensar en una problemática más amplia, cuya intervención no es la sustancia, sino también en quién la consume y en las condiciones sociales en que se encuentra. En la ley 26.934 del Plan Jacob, entiende consumo problemático como aquellos que, mediados sin mediar sustancia, afectan negativamente en forma crónica la salud física, psíquica o las relaciones sociales del sujeto. Se puede decir que los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones, abuso de alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas o producida por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, la tecnología, la alimentación, las compras de cualquier consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud. Es la relación del sujeto, el vínculo que establece con los objetos. Algunos criterios que un psicólogo debería considerar para determinar la existencia de un consumo problemático por parte de un sujeto son que el consumo implica para el sujeto un riesgo grande, un peligro y un deterioro de su calidad de vida. Que dicho consumo sea considerado un problema para el sujeto que consulta, que no sepa qué hacer con eso que le genera un malestar. Que el consumo por parte del sujeto también sea un problema para el medio familiar en el cual se encuentra y la situación que se presenta es caótica. Muchas veces la demanda de una terapia viene por parte de la familia, sobre todo de la madre, no tanto del sujeto afectado por el consumo. Que el consumo problemático por parte del sujeto genere conflicto con el entretejido social, ya sea en detrimento de este o bien cuando el sujeto no puede, a causa del consumo problemático, desarrollar su vida dentro del mismo, o sea, la inserción laboral, educacional, etc. Y que el consumo sea para el sujeto una vía de escape, de obturación de la falta. Como consecuencia de esto no aparece su deseo.